ESNE TV presenta a la doctora Marta Reyes, un programa de fe y espiritualidad, de salud física y emocional, entrevistas con expertos. Hablarán con nosotros expertos de la salud mental de toda América, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, trabajadores sociales y personas dedicadas a sanar corazones heridos, pero a la luz de la fe. Sanar las heridas que hay en nuestro corazón. Hola amigos y amigas, les saluda Marta Reyes. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, Sanando el Corazón Herido, un programa de ESNE Televisión donde especialistas de la salud mental de toda América nos compartirán de sus conocimientos y especialidades y todo a la luz de la fe. En tiempos pasados, el trastorno mental se le describía como posesión u opresión demoníaca. Recordemos que el psicoanálisis es una ciencia relativamente nueva que surgió a finales del siglo XIX apenas. Hasta el día de hoy muchas personas vienen a consejería, psicoterapia o guía espiritual testificando de experiencias reales con espíritus malignos que les acosan, persiguen, etc. Y automáticamente creen que esas experiencias están asociadas a brujería, maleficios, trabajos espiritistas y otras experiencias más. Para el psicólogo o psiquiatra secular, estas son formas de evadir los problemas reales y responsabilidades, refugiándose en fantasías, etc. Pero para los psicólogos y psiquiatras católicos y cristianos, quienes sí creemos en la influencia del mal en la vida de las personas, entendemos la realidad del pecado y de la maldad. Pero aún así, no atribuimos todo tan rápidamente a intervenciones espirituales, sino que tratamos diligentemente de analizar el origen real. Un reconocido exorcista que se llama Sante Babolín, jesuita, confirma que de todos los casos de personas que piden un ritual de exorcismo, solo el 2% son verdaderos casos de posesión diabólica y el 98% restante son casos psiquiátricos. Para hablarnos de este tema tan complejo, pero algo común, sobre todo entre pacientes creyentes, está con nosotros hoy Milvia Carrillo desde Guatemala, psicóloga católica quien también ha estudiado exorcismo y liberación. El tema de hoy: ataduras psicológicas y ataduras espirituales. Regresaremos con Milvia Carrillo después de estos mensajes importantes. Gracias por estar de regreso con nosotros en el programa de hoy de Sanando el Corazón Herido. Para ofrecernos el tema ataduras psicológicas y ataduras espirituales, nos visita desde Guatemala la psicóloga Milvia Carrillo. Milvia obtuvo una licenciatura en psicología en la Universidad San Carlos de Guatemala. Tomó cursos de exorcismo y plegaria de liberación en la Universidad Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en la ciudad de Roma. Obtuvo además una certificación en coaching en la vida familiar en la Universidad Cristiana Logos de Florida. Es socia fundadora del proyecto Mundo Interior 2000. Una organización dedicada a formar grupos de recuperación para personas con problemas de codependencia, abuso sexual, violencia intrafamiliar y otros problemas psicológicos y emocionales. Así que bienvenida, Milvia.
Siéntete en tu casa, esta es tu casa. Aquí estamos pues como dos amigas conversando desde Estados Unidos a Guatemala. ¿Cómo has estado? Pues gracias a Dios, bien, Marta, qué gusto verte. Saludar a todas las personas que están viendo este programa el día de hoy por el canal ESNE. Oye, Milvia, este es un tema complejo. Mucha gente viene a consejería con estos cuestionamientos y preocupaciones y dudas y sospechas. Y queremos tratar de responder algunas de estas preguntas. ¿Conocemos ataduras, opresiones, posesiones en términos espirituales? Pero en psicología, ¿se maneja también el concepto de atadura? ¿Cómo es que se define esto de atadura en términos psicológicos? Mira, Marta, yo creo que si podemos entender atadura, la misma palabra lo dice, es algo que te amarra, que no te permite salir adelante. Podríamos pensar los miedos o situaciones que se dan por traumas o cosas que hemos vivido que nos atan en nuestra mente o en nuestros sentimientos y que no nos permiten como desarrollarnos, salir adelante, como te dijera yo, como poder realizarnos en la vida y desarrollar el potencial que todos tenemos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ¿qué es una atadura espiritual? O sea, ¿cómo se reconoce el ataque espiritual, la opresión o posesión demoníaca? O sea, ¿son iguales, son diferentes, son matices? ¿Depende de la intensidad o depende pues también de los síntomas o de las actitudes o conductas? A ver, explícanos eso. Mira, son dos cosas muy distintas que quiero decirte algo también. Cuando se habla de posesiones, tú misma decías en la introducción que es por lo menos un 2%, que eso es reconocible por rechazo a la cruz, la imagen de la Virgen María. Fíjate que nosotros con mi otra amiga Silvia, psicóloga, hemos tenido experiencias, pues nosotros como laicas tenemos que entender que tenemos un límite, que el sacerdote autorizado por el señor obispo de la ciudad donde corresponda es el que tiene que hacer este tipo de como exorcismos, oraciones de liberación. Nosotros nos damos cuenta en esto cuando ya una persona se da cuenta uno que ya no solo es un trastorno a nivel psicológico o un problema a nivel emocional, sino que ya interviene algo espiritual, ¿verdad? Como podemos pensar las posesiones, como tú me decías la pregunta, que ya es algo a nivel espiritual. O pensemos en una obsesión, la diferencia es que, por ejemplo, puede ser un trastorno obsesivo compulsivo a diferencia de una obsesión demoníaca. Entonces, también quiero decirte algo que aquí tiene que ver mucho el discernimiento espiritual que tanto hablan los sacerdotes, para poder también diferenciar, ¿verdad? No solo con el conocimiento psicológico, sino poder tener un discernimiento espiritual cuando ya hay algo a nivel espiritual, valga la redundancia. O sea, por ejemplo, hay personas que se sienten confundidas, atadas, apretadas, sofocadas y enseguida dicen, quiero que me hagan una oración de liberación y corren a alguien, a cualquier persona o buscan un librito de oraciones, etcétera, que los hay, algunos muy bonitos y muy completos y muy efectivos, pero ¿a dónde deben de ir? ¿Dónde deben de ir primero a buscar esta ayuda? Mira, en Roma los sacerdotes en unanimidad fueron muy claros que primero tiene que hacerse un diagnóstico psicológico y psiquiátrico. Esto es un tema delicado porque recuérdate que en nuestros países latinos hay mucha superstición, es más fácil echarle la culpa al diablo antes que hacernos responsables de nuestros actos y de nuestros problemas. Nosotros nos hemos visto con muchas personas que todo es diablo, porque es más fácil echarle la responsabilidad al diablo antes que darnos cuenta que tenemos un problema de conducta, un problema a nivel de familia, problemas emocionales. Los seres humanos somos así, es más fácil echarle la culpa al otro antes que asumir mi propia responsabilidad. Entonces es muy claro
que necesitamos primero un diagnóstico psicológico y psiquiátrico. No sé si me permites rapidito contar una experiencia que tuvimos en Chiapas, que Adelante, estábamos trabajando, sí. gracias, que estábamos trabajando con un grupo de mujeres que nos hablaron para ir a trabajar allá. Fíjate que había una mujer que adoraba la muerte. En un ejercicio psicológico, porque era psicológico, ojos vendados, se dirigió hacia mí con los ojos vendados y yo le dije por su nombre, no voy a decir nombre por respeto, le dije, mire, ¿qué te pasa? Y me dice, ahí viene ese. ¿Quién? Me dijo, le dije, ese y no viene solo. En el momento cayó al suelo y empezó a arrastrarse como culebra. Vino mi amiga Silvia, la otra psicóloga, y empezó a leer la palabra y le dijo, cállate, me excitas. Entonces hicimos algunas cosas como que hemos aprendido y realmente se miraba una posesión ahí. Por supuesto fue bien difícil, le pedí mucho al Espíritu Santo, le pedimos mucho a Dios que saliera del trance de esta persona, porque fíjate que hizo varias cosas que yo de verdad te lo digo, pensé vinieron 2 psicólogas de Guatemala y mataron a una mujer, es que es fuerte, sí, es que es fuerte, la verdad es delicado, pero la verdad que cuando Silvia, por eso creemos en el poder de la palabra, porque cuando Silvia leyó la palabra, abrió inmediatamente los ojos y yo le dije, siéntate y ya no te metas a nada. La enviamos a un sacerdote exorcista y él nos pidió que diéramos un informe psicológico, que si era necesario el exorcismo, claramente dijimos que sí. Entonces es un trabajo muy delicado, Marta. Yo cuando fui a Roma, de verdad fue de mucha luz, de cosas que hacemos muy mal los laicos y las laicas, como que ya queremos tomar el papel de sacerdote, tener la autoridad de ellos, y es muy peligroso eso, ¿verdad? Nosotros todo este conocimiento lo utilizamos para el servicio de las personas, ¿verdad? Sí, esa persona a que tú te refieres, Silvia Yesca, quien también la hemos tenido aquí en nuestro programa, y ustedes usualmente trabajan juntas en retiros, como también dando conferencias, además de que tienen sus prácticas privadas cada cual, pero es interesantísimo cómo ustedes han podido combinar las dos cosas, con una creencia fuerte en esta experiencia espiritual que muchos psicólogos seculares no creen en eso, pero nosotros sí creemos que existe ese mundo espiritual y real, pero como tú dijiste y como yo también enfaticé al principio, no son todos los casos, más bien son una minoría. Ahora, ¿cómo afectan estas experiencias espirituales a sus víctimas? O sea, ¿cuáles son algunos de los síntomas de una opresión o posesión demoníaca? Fíjate que podríamos decir la obsesión demoníaca son con pensamientos obsesivos, donde lleva a la persona a la desesperación y puede llevarla al suicidio. Hay arranques de ira, arranques de odio, donde podríamos decir que la tentación llegó y toma por completo a la persona. Entonces el estado de la persona es muy perturbador. Fíjate que por eso es bien delicado este trabajo, porque hay laicos, te voy a decir laicos, incluyéndome, pues que cometemos muchos errores, que cuando queremos hacer ese trabajo del sacerdote lo que hacemos es atormentar más a la persona. Imagínate, sí, la responsabilidad. Sí, es una responsabilidad fuerte. Sí. Entonces, por ejemplo, háblanos específicamente ahora del tema de la atadura. O sea, hablamos un poquito ya, pero quiero que profundicemos más todavía. ¿Por qué se dan las tales ataduras? En inglés le llamamos strongholds, ¿no? Que es un término muy usado también en la oración de sanación, liberar a la persona de estos strongholds o de estas ataduras. ¿Por qué se dan estas ataduras? Bien, tú bien lo decías también al inicio, hablaste de pecado. Recuérdate recordemos que nosotros abrimos puertas. Por supuesto somos pecadores, ¿verdad? El justo peca 7 veces al día, no digamos nosotros. Entonces, muchas veces abrimos puertas. Fíjate que el otro día atendí a una paciente, me dice, Milvia, fíjate que mi esposo estuvo casado y me decían que posiblemente la exesposa nos estaba haciendo brujería. Entonces yo vine a donde una divina para que me ayudara. Y yo le expliqué claramente que el mal no se ataca con el mal. Así mismo. Entonces,
Buena respuesta, Milvia. Sí, no, es que así es. Entonces, es abrir el pecado, buscar la hechicería, la brujería, abrimos puertas con el pecado. Entonces, eso le da como una autoridad legal a Satanás para que él tenga poder sobre nosotros. Le abrimos puertas nosotros. Entonces, ¿cómo pueden los afectados a ser liberados de estas experiencias tan fuertes y tan complejas? O sea, ¿qué hay para ellos? ¿A dónde van? Yo sé que hemos dicho pues algunas cosas, pero dinos una estrategia. Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Qué pueden hacer? ¿A dónde ir? Fíjate que en Roma me encantó, la verdad, que el curso en el cual estuvimos, porque todos los sacerdotes expositores llegaron a lo mismo, a la misma conclusión, que nosotros debemos tener nuestros sacramentos, buscar la Eucaristía, sobre todo también la confesión, rezar el rosario, mantenernos en gracia, porque todos estamos en lucha, Marta. Yo creo que aquí no estamos nadie libres de pecado. Pero como decía un sacerdote exorcista, podemos caernos 1000 veces, pero 1000 veces podemos levantarnos. Pero es peor, decía él, no tener conciencia. Y yo creo que algo que se da en la posesión es que el enemigo quiere tomar tus facultades, la inteligencia, la memoria, pero hasta Dios es respetuoso de tu voluntad. Entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia para podernos confesar, arrepentirnos y buscar nuestros sacramentos, la Eucaristía, al Santísimo. Y decían ellos todos que si nosotros tratamos de mantenernos en gracia, buscar la Eucaristía, rezar el rosario, nosotros, el enemigo, no tiene por qué como afectarnos, ¿verdad? No tenemos por qué tenerle miedo, porque tiene más poder Dios que él. Entonces no se tienen que sentir acosados el resto de la vida, o débiles o amenazados, o sea, sino que hay algunos que creen, bueno, esto me siento bien ahora, pero yo sé que me van a volver a atacar, o tienen miedo, se encierran o dejan de vivir como debe ser, porque no se sienten completamente liberados, ¿verdad? Así es, pero recuérdate que la tentación es la acción ordinaria del demonio. La tentación la vamos a tener hasta el... Esto lo leemos en el Evangelio, al final, cuando Jesús es tentado en el desierto, que dice, y el diablo se fue hasta esperar una mejor ocasión para volverlo a tentar. Pero cada día nosotros nos podemos fortalecer leyendo la palabra, rezando el Santo Rosario, la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, cada vez nos fortalecemos más y más para poder resistir las insidias del enemigo. Dios nos ha dado armas, pero somos nosotros los que somos a veces como muy prontos a decir, yo estoy endemoniado, es un espíritu. Puede ser que haya una tentación, porque el diablo, dice, está como león rugiente. Pero ahora en estos tiempos que estamos viviendo bien difíciles, pero recordemos que tiene más poder Dios sobre el enemigo. Él ya está vencido. Lo que quiere el diablo es con la tentación, que es lo que más se ve, ¿verdad? Porque al diablo poseernos. ¿Sabes por qué? Porque al poseernos nos quita la carga moral, la culpa de nosotros, porque sería culpa de él. Entonces, con la tentación lo que quiere llevarnos es al pecado. Entonces, la obsesión es eso, es como te dijera yo, la tentación en su máximo poder, que lo que quiere es que la persona se sienta como perturbada y mantenerla en el pecado. Pero sí, la tentación siempre. Pero tú has dicho algo clave. Me has abierto los ojos ahora, porque, o sea, cuando la persona pues empieza a encontrar a quien culpar, es el diablo el que me está pues molestando, me está haciendo hacer esta cosa. Entonces, es como una manera de quitarle o robarle la oportunidad de arrepentirse de su propio pecado y de pedir perdón y de reconciliarse con Dios, porque no es culpa mía, tengo a quien culpar. Son los espíritus los que me están haciendo hacer esto, yo soy la víctima. Entonces, fíjate, y es parte de la trampa del cazador, del enemigo en nuestra vida, para alejarnos de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Interesantísimo, y me encanta cómo tú, Milvia Carrillo, y tu compañera Silvia Illesca han podido combinar estos dos conocimientos, porque las dos son
psicólogas con licenciatura y varias certificaciones en el campo de la psicología, y también han estudiado de lleno estos temas porque se han dado cuenta que nuestra gente pues creen estas cosas o siguen siendo acosadas o practicantes de algunas de ellas o tienen estas ideas que contaminan su fe. Y a través de sus consejos y sus enseñanzas de ustedes, pues han podido ustedes pues ayudar a aclarar mucho malentendido y mucha confusión en este tema. Gracias, Milvia, por esta compañía tuya, esta participación en nuestro programa. Ojalá que te volvamos a tener en otra ocasión. ¿Te gustaría regresar con nosotros? Pues con todo gusto y mucha alegría, pues nosotros siempre estamos muy agradecidas contigo. Tú fuiste una puerta de mucha bendición para nosotras, siempre lo recordamos y cada vez que podamos servirte y al pueblo del Señor, pues con todo el amor en el Señor. ¿Verdad, Marta? Pues las vamos a seguir llamando. Gracias, Milvia, y un saludo a todos mis amigos en Guatemala. Y gracias también a ustedes, sembradores y sembradoras, porque gracias al auspicio de ustedes es que podemos hacer estos programas. Vamos a unos mensajes importantes y regresaremos. Todos los días que rezamos el Padre Nuestro pedimos, líbranos del mal. Jesús dijo en Juan 17:15, al orar por sus apóstoles y discípulos, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Según los reglamentos de la Iglesia Católica, solo un sacerdote ordenado, con el expreso consentimiento de un obispo, es el que debe de ofrecer un exorcismo. Después de un extenso examen médico y psiquiátrico en el afectado que excluya las posibilidades de una enfermedad mental. También hay religiosos y laicos quienes se han preparado arduamente en este complejo campo para atender a personas no necesariamente poseídas, sino oprimidas o con ciertas ataduras espirituales, además de ataduras psicológicas, quienes necesitan urgente atención y oración. Aunque la posibilidad existe de ser atacado por el enemigo que anda como león rugiente, buscando víctimas a quien devorar, recordemos que mayor es aquel que está en mí que aquel que en el mundo está. Y Jesucristo dijo claramente, a quien yo hago libre es libre de verdad. Lucas 9:1 dice Jesús, reunió a los 12 y les dio autoridad para liberar de malos espíritus y les dio poder para sanar enfermos. Un católico que cree, que recibe los sacramentos, que reza y ayuna, no tiene por qué vivir atemorizado y desarmado ante estas posibles batallas, pues la fuerza de Dios en nosotros es mucho mayor. Y donde hay oración se le niega la entrada al enemigo. Primera de Pedro 1:18 dice, no se olviden que han sido liberados con la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Y como dice Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, que hay una coraza de protección. Se llama la armadura de Dios. Es más, pónganse el escudo de la fe, las sandalias, el casco, la espada, orando en todo momento y presentando súplicas al Espíritu Santo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas. Vamos a ponernos este escudo y este armazón de oración, de confianza, de súplica, de ayuno, de visitas al Santísimo, de sacramento, y poner toda nuestra confianza en la fuerza soberana de nuestro Señor. Oremos. Jesús, liberador de cautivos, cuántas personas están confundidas, cuántas personas sufren de ataduras emocionales, psicológicas y hasta espirituales en estos momentos en sus vidas. Pero tú viniste a eso, a ser libre de verdad. Y tú mismo dijiste, a quien yo hago libre,
es para que sea libre de verdad. Libérale, Señor, libérale de confusiones, sácalos de los caminos de las tinieblas, de los pozos profundos, de las cárceles oscuras. Enciende una luz en esos lugares de soledad, en esos lugares de opresión, y libera sus corazones a amar, a creer y a confiar plenamente en ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo y en compañía de nuestra Madre María Santísima. Amén. Gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros en el programa de hoy de Sanando el Corazón Herido. Es Marta Reyes despidiéndose hasta la próxima semana.